Bueno, y le hemos comentado en alerta, se mantiene el CEFAM Raúl Silva Enríquez en Puente Alto, donde trabajadores de la salud fueron amenazados por autores de la fatal balacera que dejó un joven de 17 años muerto y 3 personas heridas, entre ellas 2 menores de 11 y 13 años de edad. Vamos a profundizar en este tema, en la situación de inseguridad en Chile. Para eso estamos en contacto con el senador del Partido Socialista, exministro del Interior, José Miguel Insulza. Senador, como siempre, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿cómo está usted, Nicolás? Qué gusto saludarlo. Igualmente. Senador, está la situación de este CEFAM en Puente Alto y le sumo otro, lamentable, lo estábamos informando también hace un rato, un hombre armado que entró buscando a un joven para rematarlo, eso es lo que decían los testigos, en la granja, también en un CEFAM. ¿Cómo vamos evaluando estos hechos? Estaba viendo las noticias, bueno, son hechos algo distintos desde el punto de vista de la respuesta que hay que darle, ¿no? En lo primero, yo diría que ya basta con demorar más, no se puede demorar más la ley sobre infraestructura crítica. Y tiene que ver también con lo segundo, voy a decir por qué, porque la ley de infraestructura crítica permitiría, por ejemplo, poner gente ahí en el CEFAM que ha afectado el de Puente Alto. El Puente Alto, sí. Y eso permitiría tener más policías porque si los policías tienen que estar ahí parados frente a una situación que se declara de infraestructura crítica, donde puede haber fuerza militar, no, eso significa que no pueden estar en otra parte, por lo tanto aumentaría mucho si se protegieran los lugares con infraestructura crítica. Para aclararlo, perdón. Por militares que no es que tengan que poner orden público, ellos tienen simplemente que proteger el lugar donde están. Sí. Eso es lo que se está pidiendo. Sí. Y si eso ocurre, eso deja mucho más carabineros disponibles para el patrullaje, pues. Sí. Ahora, en el proyecto, y para aclararlo también, creo que es bien pertinente, en el proyecto, porque actualmente hay un proyecto que está siendo discutido, una reforma a lo que es la infraestructura crítica y eventual participación y colaboración de las fuerzas militares, ¿está considerado que los centros de salud son infraestructura crítica? No, pero está considerada la posibilidad de que sean declarados tales, no necesariamente todos los centros de salud, sino algunos. O sea, la gracia que esta ley tiene que tener es que sea móvil, por así decirlo, decirle, mire, vamos a ponerlos aquí, no vamos a ponerlos allá. Naturalmente no vamos a poner policía, no vamos a ponerle protección crítica, de infraestructura crítica al CEFAM de Las Condes, desde luego, ¿no? Por cierto, existe y entiendo que funciona muy bien. Pero los lugares que sean críticos en la ciudad, eso permite una movilidad muy grande. Ahora, este es un punto bien interesante y quiero preguntarle también por las medidas que en este minuto se toman con respecto a la situación que se vive en Puente Alto. Un punto fijo de carabineros con 2 patrullas podría aumentar, digamos, durante 30 días. ¿Eso tiene un efecto práctico o es más bien coyuntural a lo que usted dice tiene que ser un cambio más profundo, digamos, en la situación y en la estrategia de seguridad? El primer efecto práctico, por lo que vi yo en la televisión, yo estaba viendo las noticias, ¿no? Entiendo que los carabineros estuvieron ahí mientras sacaban a los niños que estaban en riesgo, ¿no? Y se los llevaron a los niños en riesgo y se fueron los carabineros. Eso sería lo primero. Pero al mismo tiempo, eso significa que la gracia del proyecto de infraestructura crítica es que supone protección corresponde a toda hora, ¿no? No es que estén a ratos, no están a ratos simplemente. Carabineros necesita una movilidad mucho más grande, no puede tener detenidos 3, 4 personas todo el día en el mismo lugar. Así que yo creo que sí. Mira, cuando yo planteé una cosa que fue un poquito exagerada tal vez, pero la planteé así y vuelvo a recordarlo, que la necesidad de un estado de sitio, se me contestó que en realidad lo que yo estaba planteando lo cubre el proyecto de infraestructura crítica. Y yo estoy preocupado de que no sale ese proyecto. ¿Y por qué no sale? Todavía se demora. Yo no lo sé, no estoy en la comisión respectiva, pero ya es hora de que se termine una vez por todas. En el Senado, por lo menos, se termina la discusión. Entiendo que ya vencen los plazos para la presentación de indicaciones y que esto va a ser discutido. Pero lo notable aquí es que primero se dice que esto es lo más urgente que hay y después se le da un mes para presentar indicaciones. Ahora, pero no está en la comisión, no nos comentaba el senador, pero en la discusión que tienen en los pasillos y también con sus colegas en ese sentido, la dificultad en el proyecto de infraestructura crítica que reforma, digamos, lo que actualmente se da, por ejemplo, en la frontera norte del país con respecto a la situación de las fuerzas militares, es que se define por infraestructura crítica cuáles son las facultades que tienen las Fuerzas Armadas, digamos, infraestructura crítica. ¿Va por ahí?
Bueno, ahí hay un cuestionamiento inicial por el tema de las reglas de uso de la fuerza. Que ya otro tema, o sea, Fíjese usted ligado. que por reglas de uso de la fuerza, alguien señaló hace pocos días atrás, alguna universidad, que desde el año 2019 no han habido carabineros ni miembros de las Fuerzas Armadas que hayan sido sancionados por alguna forma de uso de la fuerza. Entonces, yo no sé por qué hay que tener reglas de uso de la fuerza como en los países que tienen Guardia Civil, por ejemplo, que tienen Guardia Civil y que realmente son, o Guardia Nacional, como Estados Unidos, sí, y en que se usan múltiplemente la fuerza, una fuerza armada tanto para el orden público como para la guerra, ¿no? Pero en este caso no se justifica en absoluto tener que tener especiales reglas de uso de la fuerza, si esas existen para los militares y para la policía. Ahora, eso es una razón. Las otras razones yo me imagino que querrán precisamente definir bien cuáles son los espacios, cuáles son las atribuciones, etcétera. Pero no podemos demorar más las cosas. Ahora, esto me parece a mí importante decirlo porque, repito, es un tema urgente, que todo el mundo que dice que es urgente y nos demoramos un tiempo excesivo en resolverlo. Ahora, senador Insulza, ¿cómo evalúa usted lo que ha sido la estrategia planteada por el Ministerio del Interior? Y se lo pregunto también por las críticas que desde la oposición se han dado a la ministra Toá, al subsecretario Monsalve y también el subsecretario de Prevención del Delito en este caso. De hecho, han pedido su salida principalmente con el argumento de que la estrategia de seguridad ha sido un fracaso y que este tipo de hechos lo demuestran. Lo que dice la oposición. No, mire, yo en primer lugar no entiendo muy bien, y en eso coincido con el subsecretario Monsalve, ¿qué quiere decir esto que estamos igualando, democratizando en el fondo el delito, en el sentido que se cometen delitos igual en todas partes del país? El problema es cuántos delitos se cometen. Ese es el punto. Entonces fue medio rara la expresión del subsecretario, pero creo que eso está razonablemente aclarado. Las tasas de criminalidad son las que ya conocemos y no las vamos a cambiar con análisis, ¿no? Ahora, yo creo que realmente el problema que nosotros tenemos claramente, ya no es de leyes, sino es precisamente de adecuar nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas represivas a lo que las leyes ya dicen. Ese es el punto. O sea, yo creo que hay un problema de que no tenemos suficientes carabineros para el patrullaje de las calles que se requiere hacer. Hay problemas también prácticos y de dotación de recursos para la policía, y eso es lo que tenemos que ir corrigiendo. Pero salvo la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que dicho sea de paso, no es una ley de costo mayor, porque se traspasan funciones del Ministerio del Interior a ese ministerio, y no es algo que ya está creado, ¿no? Las policías no van a cambiar en absoluto con el Ministerio de Seguridad Pública, no van a cambiar en los recursos. Pero salvo el Ministerio de Seguridad Pública y la ley de inteligencia, que son de problemas, hachazos cruciales que tenemos, y esta de infraestructura crítica, el resto de la ley ya está. El resto son iniciativas que los parlamentarios presentan para que un determinado delito sea castigado más o menos, eso se podrá discutir. Pero lo que necesitamos hoy día es fortalecer mucho la forma en que se están conduciendo las fuerzas policiales en el combate al delito y el tamaño que tienen y los recursos que tienen para eso. Y eso está en la ley de presupuesto, eso último por cierto, ¿no? Sí, y ahora, ¿puede haber cambios con respecto a la solicitud de modificar el equipo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública actual? Mire, yo la verdad es que creo que la ministra ha hecho un excelente trabajo y también el senador, los subsecretarios, ¿no? A lo básico es que cuando se hacen muchas declaraciones, alguien dijo alguna vez que cuando se hacen, que toda persona, por muy inteligente y competente que sea, se equivoca el 5 o 6% de las veces. Pues. Cuando se hacen demasiadas declaraciones siempre se corre el riesgo de decir algo que la prensa sale corriendo a discutir. Pero yo creo que salvo algunas declaraciones que no han sido muy afortunadas, ellos han hecho un muy buen trabajo, un trabajo muy sacrificado. No creo que cambiaría en nada las cosas el cambiar los equipos de seguridad. Bien, nos quedan unos minutos, senador. Quiero llevarle un tema relacionado con seguridad, pero más bien desde el ámbito institucional. La situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Se aplicaría el criterio, digamos, del gobierno, más que el denominado criterio Toá. Y si no hay cambios, digamos, en el recurso de amparo presentado por el general Yáñez, debería llegar a ser formalizado el 1 de octubre, es decir, la próxima semana, pero no como general, sino como Ricardo Yáñez. ¿Cómo lo ve usted? Claro. Bueno, mire, yo creo que en realidad lo que pasa es que lo que se ha entendido ahora por formalización
es prácticamente una precondena, ¿no? Y el problema es que la formalización fue prevista en la ley como algo en beneficio de la persona que va a ser acusada. Va a poder saber, el día que lo formalizan, sabe exactamente de quién lo van a y por qué lo están investigando, y va a poder defenderse mejor. Pero eso por algún motivo ha sido transformado como una especie de precondena. Ya lo formalizaron. Lo formalizaron quiere decir, mire, se le informó que se le estaba investigando por determinados delitos. Ese es el significado. Por lo tanto, a mí nunca me ha gustado esta idea de prejuzgar, en primer lugar. Ahora, yo reconozco que hoy día, claro, ya la cosa está tan difundida, está difundida en la prensa, en la opinión pública, en todo el mundo. Todo el mundo cree que formalizado es que ya está medio condenado, ¿no? Cuando efectivamente debería ser al contrario. Ahora, en el caso del general Yáñez, yo lo lamento profundamente, le ha hecho un muy buen trabajo, ha hecho un esfuerzo enorme por las fuerzas de Carabineros, institución que estaba en condiciones bastante complicadas cuando él llegó ahí. Y a mí en lo personal me causa tristeza que vaya a tener que retirarse antes de tiempo, un mes antes de, o menos de un mes antes de tiempo, por un problema de formalización que, repito, no creo que debería ser un obstáculo para eso. Pero yo entiendo cuál es que el gobierno tiene un criterio, y ese criterio es el que aplica, y lo aplica en función de la opinión pública, no decir, mire, sí, ¿cómo va a estar formalizado? Que como digo, es precondenado, ¿no? Y va a seguir ejerciendo el cargo. Si el gobierno lo estima, yo creo que no hay ninguna forma de cambiar esa situación. Yo, como digo, lamento mucho que él tenga que retirarse, lamentaría mucho que él tuviera que retirarse un mes antes, porque realmente creo que ha hecho un trabajo muy importante. ¿Usted lamenta, pero entiende entonces que se le pida la renuncia eventualmente al general director? Yo entiendo que para todos es igual. Yo entiendo que sí, que va a ser así. Y que salvo que prosperen los recursos que está presentando, eso va a ser así. Ahora creo que no es la mejor forma para una persona que ha hecho un esfuerzo tan grande. Ahora, pero este punto es relevante también en la historia de la institución, porque si vemos lo que ha sido la situación de los últimos generales directores de Carabineros, no han podido terminar su gestión. Y este sería un nuevo caso en una circunstancia completamente distinta, hay que decirlo. Pero claro, la circunstancia es completamente distinta. En los otros casos, el gobierno estimó que había que cambiarlo. El superior jerárquico, que es el presidente de la República o el ministro respectivo. ¿Afecta a la institución de Carabineros? ¿Limita? ¿Perdón? ¿Afecta esto a la institución de Carabineros que nuevamente un general director no termine su mandato? Creo que no es bueno. Creo que no es bueno, lo digo francamente, es mi opinión. Repito, el gobierno tiene perfecto derecho a eso. El criterio existe, el criterio, no sé por qué le dicen criterio Tobá, efectivamente la posición del gobierno, pero realmente creo que, por lo tanto, yo acepto que eso si ha ocurrido con otros, tiene que ocurrir con él también. Pero la verdad es que yo lamento mucho que esta interpretación bastante exagerada. Es que el tema es que no ocurrió con otros. Este sería el primer alto funcionario público que se aplicaría el Perdón, es que no sucedió con otros. A eso voy. Este sería, eventualmente, lo pongo en condicional, el primer alto funcionario público que tendría que dejar su cargo por estar siendo formalizado, que yo estoy de acuerdo con usted. ¿No fue así con el comandante en jefe del ejército anterior? No recuerdo muy bien. Yo recuerdo que renunció para ser formalizado, o fue formalizado al día siguiente. Pero no se hablaba de un criterio establecido, Toá, gobierno. No se hablaba de un criterio establecido. Claro. Lo reconozco que sería primera vez, no. Supongo que en algunos otros casos se habrá ocupado también. Pero efectivamente el criterio fue establecido después, tiene razón. Claro. Pero estamos de acuerdo en ese punto. Senador José Miguel Insulza, como siempre, un placer. Muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. A ustedes, muchas gracias y que estén muy bien. Gracias. Que vaya muy bien, buen día. Bien, hacemos una pausa. Ya regresamos con más de La Mañana Informativa.